Chequen nada más qué belleza. Ahí vamos a liberar las tortuguitas y con el amanecer allá, algo increíble. Y la metimos acá y la vaciamos como si nada. Y yo estaba poniendo huevo por huevo, imagínense qué falto de mente, ¿verdad? Y de pronto Emma y el capitán nos dicen, hay unas tortugas allá y creemos que están apareándose. Entonces el capitán fue con el bote y se acercó y efectivamente estaban apareándose. Y pura vida, mi gente linda, yo soy Josucho y hoy ya es sábado, ya estamos a punto de irnos de acá. Ahorita estoy haciendo unas tomas con el dron de las chicas de Estados Unidos que están liberando las tortuguitas. Entonces me vine a hacer unas tomas con el dron para tener estos recuerdos también. Ayer, como ya habrán visto, tuvimos una muy buena noche. Logramos agarrar 2 tortugas. Yo agarré mi primer tortuga y Caína, que es la otra muchacha que llegó ayer, recién llega, es la primer patrulla y agarró una tortuga. Yo creo que ella fue la que trajo la suerte porque yo había traído la mala suerte, más bien. Desde que yo llegué el lunes no habíamos podido agarrar ni una sola tortuga, nada. Solo ayer, en la noche de ayer, agarramos 2 tortugas. Y otra se nos fue, bueno, no se nos fue, otro la estábamos cuidando, pero nos descuidamos un poco a la tortuga por concentrarnos en la que le estábamos sacando los huevos y un chaval lo pasó y la encontró. Vean, en esta parte se escucha claramente cuando él llega y nos cuenta que se acababa de encontrar la otra tortuga. Escuchen. ¿Viste que me viene la otra ahí? Ahí está. Ahí va subiendo. Ahí está poniendo. No, va subiendo. Ah, encima. Bueno. Entonces de ahí no pudimos sacar los huevos, pero son cosas que pasan. Uno no puede estar como en todo al mismo tiempo. Y bueno, aquí en esta parte del video quería explicar algo muy importante, y es que el chaval del que estoy hablando es lo que yo denominé como un huevero. Pero les voy a explicar rápidamente qué es un huevero para mí. Un huevero son los locales, personas que viven ahí, que venden o recolectan los huevos para venderlos, para negociar con ellos o para comerlos. Eso es lo que yo denominé un huevero. Pero quería hacer esta aclaración no para criticarlos, no para señalarlos, porque esa no es la razón tampoco de hacer un video de estos. La razón de hacer un video de estos es aprender y apoyar proyectos que son en pro de la conservación, en pro de cosas buenas, pero no podemos criticarlos o señalarlos porque estos son costumbres, culturas que se tienen en Costa Rica o en las costas de muchos países desde hace años. Utilizar los huevos, sé de lugares donde también comen las tortugas, etc. Y no podemos señalarlos porque son culturas que vienen desde hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo que hacen este tipo de cosas. Y no solo eso, sino que es lo que ellos han aprendido. Y muchas veces para estas personas es la única entrada económica que pueden tener, porque en estas zonas costeras a veces el trabajo se limita mucho, a veces se limita solo a la pesca o al turismo, y los que tienen la oportunidad de explotar turismo lo hacen, y los que tienen la oportunidad de tener un barco, ir a pescar lo hacen, pero para muchas familias el trabajo es muy limitado, entonces recurren a este tipo de trabajos. Entonces tenemos 166 huevos hoy para sembrar acá en el vivero que está justamente ahí. Y creo que va a ser muy interesante porque voy a poder sembrar los huevos que yo mismo recolecté del nido. Y la verdad es que estaba deseando hacer esto para sentir que, sabes, que puedo sembrar los huevos que yo recolecté y que esas tortugas van a nacer. De esos 120 por lo menos van a nacer 100. Y van a poder ir al mar, a tener un chance, a tener una oportunidad de vivir. Vean, ahorita estamos como en un ranchito, quiero mostrarles, este es como el ranchito, ¿okay? Con estas mesas, ahí hay un bajo trabajando, pero sí, aquí estoy haciendo la grabación y el mar está justo allá. Y las chicas, el grupo es el que se ve allá, puramente en aquella parte. Quería presentarles a Emma.
Hola. Emma es la encargada de organizar todo el voluntariado de tortugas y Emma tiene de estar en Costa Rica. Casi 5 años ya. Ajá, y tiene de estar en este proyecto en la isla. Es la tercera temporada. Es la tercera temporada. Entonces, si ustedes se van a apuntar en ese voluntariado, con quien van a estar hablando para organizar casi todo acá, es con Emma. Y Emma no solo organiza, sino que también se pone la 10 y sale con nosotros a las patrullas, viene acá a juntar tortuguitas, también va a recolectar los huevos, siembra huevos. Emma acá es todo terreno, ¿verdad, Emma? Sí, sí, sí. Mi gente, acá estamos ya sembrando el nido. Les voy a enseñar el nido que encontramos ayer, que ese es el de 120 huevos. Voy a sembrarlo, ya son como las 5 de la tarde, 5 y 10 por ahí. Vamos a ver, acá están los 120 huevos. La idea es que tenemos que irlo poniendo acá y ir rellenando todo cuidadosamente hasta que quede como por acá el nido y luego se tapa. Pero vamos a ver, vamos a empezar a echar huevos. Yo tengo una técnica para sembrar. Ajá. No toco los huevos. Buena técnica. Me lo hubiera explicado antes. ¿Y pueden caer? Ah, es que mete la bolsa. ¿Sí? Claro. Hijo de... No pasa nada. Acabamos de agarrar la bolsa y la metimos acá y la vaciamos como si nada. Y yo estaba poniendo huevo por huevo. Imagínense qué falto de mente, ¿verdad? Huevo por huevo iba yo. Y llega Milo y me dice, no, es que yo tengo una técnica. Vea cómo va a hacer la bolsa. Nada más ponle cuidado. Bueno, metemos la bolsa con cuidado hasta el fondo. Y ahí vea cómo la saca. Con cuidadito. Entonces, sí, todos los huevos quedan adentro de una vez. Sin tocar un huevo. Vean el pedazo de atardecer que se está haciendo. Increíble, ¿verdad? Apenas está saliendo el sol y esta es la cuarta liberación que puedo presenciar acá. Hoy somos muy poquitos porque bueno, salimos temprano, salimos como a las 4 y media a coger todas las tortuguitas para echarlas en las cajas y liberarlas. De hecho, vean, apenas está amaneciendo. Son las 5 de la mañana, yo creo que un poquito más. De hecho, no me he fijado en la hora, pero chequen nada más qué belleza. Ahí vamos a liberar las tortuguitas y con el amanecer allá, algo increíble. Bueno, aquí ya estábamos haciendo la liberación y vean cómo se vuelcan las cajas lentamente para que las tortuguitas no se vayan a lastimar. Acá es importante que pongamos las tortuguitas a 10 metros de distancia al menos de donde está el mar para que ellas puedan reconocer la playa mediante las fuerzas electromagnéticas y así puedan regresar a los años a la misma playa. Estas tortuguitas, en cuanto sienten las vibraciones del mar, la brisa y ven el reflejo en el mar, empiezan a caminar directamente hacia el agua. Ellas saben que tienen que sobrevivir y tienen que ir directo al mar. La naturaleza es tan increíble que por ahora, como su única misión es sobrevivir, estas tortuguitas nacen con la capacidad de nadar durante 24 o 48 horas mar adentro sin parar, hasta poder encontrar un refugio donde se sientan seguras para empezar a alimentarse. De cada 1000 tortuguitas en condiciones naturales, solo podría llegar adulta y sobrevivir una de ellas, pero en las condiciones de un proyecto como este de conservación, de cada 1000 pueden sobrevivir 25 tortugas. Es increíble, ¿no? Me siento tan feliz, tan contento. Ayer a nosotros solo nos quedaba una cosa por ver, una cosa nada más, y era el apareamiento de las tortugas en el mar para poder ver cómo es su ciclo reproductivo completo, porque ya vimos desde que la tortuga viene, pone los huevos,
a cuando nace la tortuguita, sale al agua, etc. Nos faltaba por ver cuando la tortuga está en apareamiento. Y ayer, increíblemente, fuimos a hacer un tour de ballenas. Nada que ver con tortugas, fuimos a hacer un tour de ballenas. Y de pronto Emma y el capitán nos dicen, hay unas tortugas allá y creemos que están apareándose. Entonces el capitán fue con el bote y se acercó y efectivamente estaban apareándose. Son estas tortugas justamente, y entonces les voy a explicar cómo funciona más o menos su apareamiento. Resulta que el macho cuando se encuentra con una tortuga empieza a nadar alrededor durante unos minutos, como un tipo de acortejamiento. Empieza a picarle un poquito, como a morder un poquito las aletas y así a ver si la hembra se muestra receptiva. Si la hembra se muestra receptiva, entonces el macho procede a treparse encima de ella y se engancha con las aletas de adelante como si fueran manos. Él se engancha y entonces para introducir su miembro, para poder estar sujetado para introducir su miembro, es algo increíble. Y ellos pueden pasar en apareamiento por más de 1 hora, creo que hasta 2 horas pueden durar en apareamiento. Entonces es algo increíble. Además, hay un dato que los va a sorprender demasiado. Se dice que la hembra puede guardar el semen del macho durante meses para luego utilizarlo. Entonces, acá viene la parte que es aún más increíble. No solo guarda el semen de un macho, guarda el de varios machos, porque así ella los puede usar y puede hacer mezclas como genéticas o usar distintos semens cuando quiere. Es algo totalmente loco, es algo increíble, pero así de bella es la naturaleza, así de bellas son las tortugas que tenemos acá en Isla Amas y en el mundo. Y lastimosamente, mis amigos, mi querida gente linda, hasta aquí llega este video, hasta aquí llega esta serie con tortugas. Yo estoy muy encantado de haber participado en esto, la verdad. Y si a ustedes les gustó esta experiencia, acá les voy a dejar toda la información en la descripción del video. Les voy a dejar toda la información de cómo pueden apuntarse a un voluntariado tan increíble como este, para vivir una experiencia con tortugas acá en Isla Amas, con Milo, con Emma, con Sonia, que es la mujer de Milo y cocina muy bien, y con Kevin, que siempre nos está ayudando con las patrullas, con algunas cosas en las tortugas. Entonces definitivamente tienen que venir acá, y si quieren venir, la información va a estar allá abajo. Y no se olviden definitivamente, mi gente linda, de si les gustó el video, si les gustó esta serie tan hermosa, dejar su like, dejar su comentario y suscribirse al canal para más videos como este. Definitivamente eso me ayuda un montón para seguir creciendo, para sentirme motivado, y yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir grabando series sobre voluntariados. Definitivamente es algo que me apasiona. Vivir esta experiencia fue algo increíble, así que pues nada, no se olviden de siempre ser tuanis, de ser pura vida y de dejar huella por donde pasen. Pura vida, mi gente.